Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. El primer anuncio es que el sábado 14 de marzo vamos a tener una tarde de voluntarios, una actividad con todos los voluntarios. A ver, levanten la mano todos los voluntarios que están aquí. Todos los que hacen, que están en alguna área, que sirven, levanten su mano. Pues vamos a tener una actividad el día 14 de marzo con el pastor Elías Gómez, que nos va a visitar desde la Ciudad de México. Él ya estuvo aquí. El pastor, juntamente con nuestro pastor, han estado en comunicación y en capacitaciones. Hemos estado con ellos, hemos aprendido de ellos y ellos han aprendido de nosotros. Así que él está contento de poder estar aquí con los voluntarios, compartir un tema muy especial. Si tú no eres voluntario, también puedes venir porque vas a aprender algunas cuestiones prácticas que no nada más las podemos poner en práctica aquí, sino que también en nuestro hogar y en donde trabajamos. Así es que si no eres voluntario, también estás invitado. Y los voluntarios pues no pueden faltar. Así que eso es el 14 de marzo en este lugar. El próximo domingo, 15 de marzo, nuestro pastor Elías Gómez estará compartiendo la palabra de Dios aquí. Una servidora y mi esposo estaremos en la iglesia de él, en Ciudad de México, compartiendo la palabra por allá, y también vamos a tener sábado una capacitación con el liderazgo en la iglesia del pastor Elías Gómez. Así que ellos vienen para acá y nosotros vamos a estar por allá. Eso es el 15 de marzo, domingo próximo. Yo te invito a que tú traigas a alguien. La palabra de Dios no nada más es para nosotros, también puedes invitar a un amigo, a un familiar, a una persona. No vengas solo ese día. El domingo 22 de marzo vamos a tener en nuestras 2 reuniones, dependiendo de cuántos bebés son, vamos a tener presentaciones de bebés. Ya lo comentaba Joana, que son bebés, no son niños grandes. Así que si tú tienes por ahí a un bebé, regístrate, mándanos un mensajito al celular de la iglesia y con mucho gusto pues vamos a estar preparándonos para poder tener esas presentaciones y tener todos los detalles que conlleva esta actividad. Así que eso es el 22 de marzo. Y bueno, ¿sí saben qué día es hoy?
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tuve la oportunidad el día viernes de estar como invitada en una actividad que me encantó mucho. Gracias a Martita Trujillo por la invitación. Gracias a todas las mujeres que pudieron estar ahí. Y fue un honor para mí poder escuchar también grandes testimonios de mujeres esforzadas y valientes y decisivas, porque sí hay mujeres valientes y guerreras, ¿verdad que sí? Así que gracias a Dios por cada una de estas mujeres. Y a veces nos hacemos la pregunta de que ¿por qué vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer? Se celebra por el simple hecho que cada una de nosotras tenemos un valor especial, tenemos un propósito y hemos sido diseñadas por el mejor diseñador y perfecto de esta creación. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a Dios? Porque nos diseñó a todas muy diferentes, pero cada una con una característica específica. Y ¿sabes qué? Lo más importante, que somos amadas por nuestro Creador. Así que gracias a Dios por ello. Proverbios 31:25 dice: fuerza y valor son sus vestiduras. Y es importante reconocer a cada mujer que con su fe y su trabajo invierten tiempo en el reino de Dios. Sin duda, su fuerza y sabiduría vienen de Dios. Él te ha vestido de honor, de resiliencia, de esperanza. Con Él no tememos al futuro porque estamos confiadas en que Él guiará siempre nuestros pasos. Y creemos en esto. Yo le voy a pedir a Cela que pase por aquí. No vamos a predicar, simple y sencillamente, este es un espacio especial para cada una de nosotras. Y al final vamos a orar por todas las mujeres. Cela dijo: yo quiero participar. Dios les bendice en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor porque hoy el Señor nos concede no celebrar, conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y como mujer y como pastora, doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y maravilloso. Me llama mucho la atención cuando vamos a la palabra de Dios, cuando nos menciona a Débora, y no te voy a decir quién fue en Débora, pero ustedes la conocen, quién fue la reina Esther, y sobre todo María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y podíamos seguir por ahí, pero no me dieron oportunidad de predicar, nada más de decir un poquito. Así que en este día quiero expresar con profundo agradecimiento y esperanza mi reconocimiento a todas las mujeres que hacen parte de nuestra iglesia aquí en La Hermosa, en los 3 diferentes lugares. Vemos que Dios ha sido bueno y maravilloso, y las mujeres realmente han sido a lo largo de la historia testigas fieles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Han sido portadoras de esperanza y han sido servidoras incansables en la misión de Dios. En esta iglesia y en muchos lugares vemos de una manera particular esa entrega generosa en la oración, en el cuidado pastoral, en la enseñanza, en algún liderazgo y en el compromiso con la justicia, la paz y la dignidad humana. Que el Señor les bendiga a todas y un abrazo muy especial. Gracias. Gracias, Cela. Y bueno, pues yo quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a dar parte a la palabra de Dios y vamos a recibir con un aplauso
a nuestro pastor Absalón Tecamachalsi Campos. Gracias. Pueden tomar su asiento. Bien, espero que se disponga a escuchar la palabra de Dios en esta ya tarde. ¿Y qué te parece si ahí como estás le das gracias a Dios y le dices: Señor, hoy quiero escuchar tu palabra, quiero que nada me distraiga y quiero ser fiel a poder escuchar tu palabra y ser hacedor de ella? Padre, te damos gracias porque sé que tú tienes este momento dispuesto para nuestras vidas y seguramente vas a hablar a ella, Señor. Hoy disponemos todo nuestro ser y todo lo que nos distraiga lo hacemos a un lado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bien, pues voy a continuar con la serie que se titula Camino a la Cruz. ¿Cómo se llama? Camino a la Cruz, ¿ok? Hace 8 días hablé la primera parte y hoy abordaré la segunda parte y le he puesto como título: Cuando Dios hace algo que no entendemos. Diga conmigo: cuando Dios hace algo que no entendemos. ¿A ustedes alguna vez le ha pasado, o nada más a mí, el hecho de que Dios hace muchas cosas, pero la mayoría a veces no las entendemos? Y el asunto está de que a veces nos cuesta trabajo preguntar. Y nos pasa igual que en la escuela. No sé si nada más a mis alumnos o a mí incluso me ha pasado cuando después de una clase nos preguntan: ¿se entendió el tema? Y todos decimos sí. Y cuando todos dicen que sí, viene para mí una gran duda y les digo: o una de dos, o todo se entendió o nada se entendió, que a veces luego es lo segundo. Pero a veces tenemos pena por preguntar porque decimos: no, ¿y qué tal si me dicen que yo no aprendí? Si hacen burla a mis amigos, etcétera, ¿no? Lo mismo le pasó a los discípulos con Jesús. Hace 8 días hablábamos de que Jesús, al menos yo puedo leer, que 3 veces anunció su muerte. Y la primera, hace 8 días decíamos que cuando él anuncia su muerte, le dice a sus discípulos que él iba a ir, tenía que ir a Jerusalén y ahí te iba a ser entregado. Entonces uno de sus alumnos más destacados, llamado Pedro, lo llama y lo exhorta y le dice: oye, no, jamás va a pasar esto. Y pensando que Jesús le dirá: sí, Pedro, tienes razón. Y Jesús lo reprende y le dice: no, tú no entiendes las cosas del cielo. Después de que pasó esto, dice la Escritura, lo puedes poner, Lucas 9:28, dice: cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro y a Juan y a Santiago a una montaña para orar. ¿Ok? Y ahí tenemos una vez más a Jesús después de 8 días que anunció por primera vez su muerte, decirle a los discípulos de los 12, le dice a Pedro: ven Pedro, ven Juan, ven Santiago, vamos a orar a una montaña. Llegan y entonces se duermen, y en ese momento, cuando Jesús estaba orando, dice la Escritura que su rostro comienza a cambiar. Y empieza a haber una manifestación tan maravillosa que 2 personajes están al lado de Jesús. Y se dice que uno era Elías y otro era Moisés. Y la Escritura dice que comenzaron a hablar acerca de lo que iba a suceder, de que Jesús iba a morir en la cruz. No se dice más, pero yo me imagino cosas reveladas a Jesús, al hombre, a Jesús diciéndole: esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar. Y estando hablando con él al respecto de lo que iba a suceder, dice que Pedro vio esto y le sorprendió tanto que lo primero que dijo: hagamos 3 enramadas. Una para ti, Jesús, uno para Moisés y otra para Elías. Él todavía no terminaba de hablar cuando es interrumpido por una voz que dice:
este es mi hijo. Confirmando una vez más desde el cielo que era el hijo que había sido enviado para una misión. Termina ese momento glorioso, maravilloso, sin igual, experiencia que vivieron solamente los discípulos 3 con Jesús. Y descienden al siguiente día del monte, y en el verso 37 dice: al día siguiente, después de que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Gran multitud a seguir a Jesús. Y en esa multitud estaban viviendo un momento de gloria. Un padre lleva a su hijo porque su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Y déjenme decir que no hacemos nosotros los papás, ¿no? Por amor a nuestros hijos. Y entonces él busca una solución y dice: creo que la solución está ahí. Y bueno, ve a los discípulos que están ministrando y llega y le dicen: oren por él, que él necesita ser liberado. Pero resulta que cuando ellos comienzan a hacer lo que debían de hacer, no hay resultado. Y entonces el papá no se quedó con esa situación y metió su queja con el jefe. Y luego busca al jefe, que es Jesús, y le dice: a ver, echa de cabeza a los discípulos. Casi los discípulos le dicen: ya nos exhibiste. Porque dijeron: tus discípulos no pudieron. Y Jesús los exhorta y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y le dice al papá: no te preocupes, a ver, tráeme a tu hijo. Y ahí va el chico, ¿no? Y me imagino todo el show que estaba ahí, o la escena tan terrorífica. Jesús comienza a declarar y hay liberación. Y entonces el pueblo y la gente pues aún más se sorprende de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, por eso lo llevo al contexto, porque vea cómo estaba en el momento, vamos a decirlo así, de su éxito, Jesús hablando, haciendo cosas maravillosas. La gente lo seguía y estaba siendo sorprendida por lo que él estaba haciendo en esta tierra. Y en el verso 43 dice que toda la gente quedó asombrada por el poder de Dios. A ver otra vez. Toda la gente quedó ¿qué? Asombrada por el poder de Dios. Y continúa diciendo, quiero leer toda la escritura y luego la voy a explicar, porque aquí comienza el mensaje en el 43, 44 y 45. Dice: mientras todos se maravillaban de las cosas que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos: escuchen bien lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Por segunda vez vuelve a decir: yo voy a morir, me van a traicionar, me van a quitar la vida. Pero dice el verso 45, pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Por eso el tema de hoy, cuando hay cosas que Dios hace y nosotros no entendemos. Su significado estaba oculto para que no lo comprendieran. Y tenían miedo de preguntarle. Entonces, a ver, Jesús se aleja de las multitudes y le habla en corto a sus discípulos esto. Y el énfasis es que Jesús está revelando claramente su destino. Jesús está hablando de tres cosas: traición, muerte y resurrección. Pero sobre todo los discípulos no pueden entender esta idea, sobre todo de que un Mesías iba a sufrir. En la mente de los discípulos, hablar del Mesías era hablar de alguien victorioso, no alguien de que iba a ser entregado y asesinado. Entonces, a ver, aquí lo interesante es que la multitud está impresionada por los milagros. A Jesús lo comienzan a ver como un líder poderoso. Y Jesús, en medio de esa popularidad,
cambie el enfoque y anuncie el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué este contraste tan fuerte en esta escena? Bueno, porque la gente ve gloria y poder, pero Jesús anuncia entrega y muerte. Por eso dice la Escritura que no entendieron, el significado estaba oculto y tenían miedo de preguntar. Número 1, ¿por qué admiraron a Jesús en el gran poder de Dios? Recuerde que la escena ocurre después de un milagro poderoso. Ocurre después de la liberación de un joven poseído por un espíritu maligno. ¿Y sabe qué? La multitud reconoce lo que estaba ocurriendo, era obra del poder divino. Sin embargo, la multitud, el asombro de la multitud no implica comprensión espiritual. Por eso, ojo con lo que voy a decir. Muchas personas pueden admirar los milagros de Jesús, pero no entender su misión. Y ese es el gran problema de muchos de nosotros, que admiramos, queremos, deseamos esos milagros que Jesús ha prometido en nuestra vida, pero no queremos entender su misión. Y ese problema lo tenemos y se ha tenido siempre. La gente busca el milagro, mas no al Dios del milagro. Y el día que recibe un milagro, ese día va y se olvida del Dios del milagro. Porque a ellos seguir a Jesús les significa solamente un favor de Dios para su vida, mas no cargar una cruz continuamente todos los días. Y ese es el gran problema de una iglesia que no ha entendido y de una gente que no ha entendido que el evangelio no se basa en los milagros. Los milagros son la consecuencia de lo que Dios ha hecho y de nuestra fe en Él. Por eso es que cuando yo escucho, veo gente emocionalista, y acá nos pasó en la región, que de un momento a otro abandonaban la iglesia, no muchos, pero algunos buscando, ¿saben qué? El emocionalismo, el sensacionalismo, es que allá están orando y los pies de las personas se están nivelando. Es que allá están orando y entonces ves allá porque allá alguien pone la mano sobre tu vida y entonces todo se compone. Y solamente que cambias esa cultura de ocultismo por un cristianismo. Porque el que le gusta la cultura del ocultismo busca a un brujo para que le haga un favor. Pero aquí en el cristianismo, busca a alguien para que ore por ti y entonces va a ocurrir y entonces vienes a la iglesia ¿para qué? Para que haya un milagro en tu vida y después de eso, vámonos de aquí. Así no es aquí. El camino es cargar nuestra cruz. Dice, y la aplicación es que hoy ocurre algo parecido. Admiras la figura de Jesús, respetan sus enseñanzas, pero no encuentran el centro del evangelio. Y el centro del evangelio es la cruz. Diga conmigo, es la cruz. ¿Sabe una cosa? Jesús no vino a impresionar multitudes. Jesús vino a redimir a la humanidad. A ver, se lo digo aquí. Jesús no vino a impresionar multitudes. Jesús vino a redimir a la humanidad. Se los digo a ustedes. Jesús no vino a impresionar multitudes. Vino a redimir a la humanidad. Ese era su motivo. Esa era su realidad. Número 2. Todo estaba tan bello. Y de momento Jesús le dice a sus discípulos una frase: escúchenme y recuerdan lo que les digo. Cuando se introduce esa frase en lo que Jesús dice, en el griego se resume como: pongan estas palabras en sus oídos. Casi les está diciendo: no olviden esto. Casi les está diciendo: remárquenla con un marcatextos,
porque esto es tan importante. Pónganla con negritas. Que se quede aquí en su mente, esto no lo pueden olvidar. Y entonces viene una frase tan importante, tan grande. Créeme que cuando yo estaba leyendo la segunda ocasión que Jesús anunció su muerte, yo decía, ¿pero qué voy a predicar de aquí? Como que, ¿qué le voy a sacar a esto? Pero precisamente el día de ayer, no sé cuántos sepan, tenemos una escuela de liderazgo y cada mes vienen a aprender y yo les doy una parte que se llama teología. Y de las 12 doctrinas, el día de ayer hablamos sobre la doctrina de Jesucristo. Y durante buen tiempo abordé teológicamente y profundamente esto que les voy a decir. Jesús menciona una frase que él la maneja alrededor de 80 veces, o al menos no la maneja, se menciona 80 veces en el Nuevo Testamento. Y va relacionado con una profecía mesiánica de capítulo 7 de Daniel, cuando Daniel dice y ve y dice que el Hijo del Hombre va relacionado con un personaje glorioso que recibe autoridad y reino eterno. ¿Y cuál es la frase? El Hijo del Hombre. Diga conmigo, Hijo de Hombre. Jesús se refirió a él sí mismo, a él mismo como el Hijo del Hombre. En el lenguaje común hebreo, Hijo de Hombre significa simplemente ser humano. Y estos entendemos que Jesús no fue un espíritu solamente en esta tierra, o no fue un espíritu en esta tierra, ni una aparición divina distante. Porque muchas veces decimos, Jesús, pero él era Dios. No, a ver, entendamos algo. Si era Dios, es 100% Dios, pero también fue 100% humano. Porque Jesús podemos leer que fue un humano real que sintió el dolor. Hace días lo mencionaba. Lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Él experimentó el cansancio, se quedaba dormido de un momento. Y le dicen, maestro, tú duermes bien plácidamente cuando aquí nos estamos hundiendo. Él experimentó la tentación y la venció a través de la palabra. Él experimentó el sufrimiento. Él experimentó el rechazo. Él experimentó la traición. Él pudo experimentar el dolor en su cuerpo. Lo sorprendente es que Jesús toma este título glorioso, pero lo conecta con sufrimiento y muerte. Y entonces rompe completamente con las expectativas de la época. ¿Por qué? Porque la mayoría de los discípulos, Mesías significaba líder o poder político. Hace rato mencioné, me equivoqué en una parte, en hacer un argumento personal analizando la vida de Judas. Sin embargo, tiene algo que ver. Me equivoqué porque mencioné que él venía de los celotes, y no, era Simón, el que era de una tribu llamada los celotes. ¿Quién eran los celotes? Hace rato dije, no los que te estás imaginando ahorita, con un limoncito, con asadito, con chilito, piquín, con mayonesa, ni mucho menos los celos que a veces como mujer tienes, bien así, bien intensa. No, esos no, esos son con C. Los otros son elotes. Estos con Z, los elotes, era una tribu muy radical que querían la independencia de Israel y era gente armada. Él no pertenecía ahí. De hecho, el origen de Judas es un poco incierto.
Y hay algunas teorías. Una de las teorías que por el contexto y por el análisis personal hago es que la palabra dice que él era Judas Iscariote. ¿Cuántos lo han leído? Algunos dicen, argumentan, no es muy seguro, que la palabra Iscariote, y cuando la derivan en su etimología, viene inclusive de sicario. Que tenía, eso sí, tenía una afiliación, una tendencia a los celotes, a los revolucionarios. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué sí puedo entender un poquillo esta parte de decir? Porque Judas en un promedio era joven también. Y Judas fue uno de los que se decepcionó de Jesús porque pensaron que Jesús, él era el libertador de Israel. Porque aquí teológicamente vamos a argumentar y decir, ¿cómo es posible que Dios lo preparó para que él fuera el hijo de perdición? Desde mi punto de vista, había una camisa que se llamaba traición. Y de los 12, Judas fue el que se la quiso poner. Tanto que el día que entregó a Jesús, quiso acelerar la revolución en contra del Imperio Romano. Él, en su argumento humano, dijo: cuando yo lo entregue, él va a ejercer su poder y va a derrotar al imperio y se va a hacer una revolución, porque él ya venía escuchando a Jesús acerca de un reino, pero él no entendía qué tipo de reino, y se comenzó a decepcionar cuando se dio cuenta que el reino que Dios hablaba que Jesús hablaba era otro, no era el reino terrenal, y que su revolución en esta tierra estaba basada en el amor. Y Judas, como muchos querían sangre. Repito, usted y yo ya conocemos la historia completa, pero en ese tiempo vivir bajo el yugo de esclavitud y el tratamiento que tenía el pueblo de Israel bajo el yugo romano era que muchos odiaban. Por eso es que cuando Mateo es llamado, fue relegado porque él trabajaba para el imperio romano. Entonces, el punto es aquí que muchos de los discípulos, Mesías igual a poder político. Pero en el caso Jesús revela, Mesías es igual a un siervo que redime al mundo. Ahora, esto que le voy a decir es bien importante, porque cuando habla Jesús y se refiere al Hijo del Hombre, ¿cuál es el significado redentor de esto? 3 cosas. Número 1, el Hijo del Hombre en su sufrimiento, lo estamos leyendo en el verso 44, dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado. O sea, que Jesús argumenta que el hombre que siente, el hombre que es humano, va a ser entregado, traicionado y asesinado. Número 2, en Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Hijo del Hombre se revela con una misión salvadora. Y número 3, importante esto, cuando Jesús resucita, es recibido por los ángeles en los cielos, y dicen los ángeles, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Por eso es que el Hijo del Hombre revela su gloria futura. Resumo, el Hijo del Hombre revela el sufrimiento. El Hijo del Hombre revela su misión de venir a salvar. Y el Hijo del Hombre revela que algún día tendrá una gloria futura por completa. ¿Se da cuenta de esto? Ahora, importantísimo. ¿Por qué? Porque esto es el evangelio completo. Te lo resumo: humillación es igual a cruz, resurrección igual a gloria. Eso se resume fácil. Ayer tuve muchos minutos, repito, con un diagrama para enseñarles esto mucho más completo y decirles, Jesús tuvo 2 estados, un estado de humillación y un estado de exaltación. Diga conmigo, humillación
exaltación. Por eso Pablo dice que Jesús, que Dios le dio un nombre que es sobre todo, porque Él se humilló hasta lo más bajo. ¿Cuál fue esa humillación? Siendo rey, teniendo todo, Él decidió venir a nacer a este mundo. Y desde el momento que Él nació en este mundo, comienza su estado de humillación. Después crece y en su ministerio comienza a sufrir desprecio y todo lo que les he dicho. Humillación. Después va a la cruz, sufre humillación, maltrato y muerte. Y por último, en lo más profundo, que ahí también es una verdad teológica muy grande, es sepultado. Y aparentemente ahí terminó la vida y el estado de humillación de Jesús. Pero ayer les enseñaba qué pasó cuando Jesús fue llevado a la tumba y al tercer día resucitó. Es lo que se le llama el estado intermedio. Y después de que Él resucita, ahora comienza el estado de exaltación. ¿Cómo? Con la resurrección. Luego que Él resucita, camina 40 días en esta tierra apareciéndose para dar testimonio. Y a los 40 días es recibido en gloria por los ángeles. Y entonces le dan la bienvenida y es recibido en gloria, porque lo mismo que aparece en Apocalipsis, que Juan lloraba porque no había quien podía abrir un libro con sellos. Dice, el único que es digno es aquel que ha vencido, y se refería a Jesús. Amén, el único que ha vencido, porque ni la muerte lo pudo detener. A ver, escúcheme bien, ni la muerte lo pudo detener. Triunfante. Hoy no está colgado en una cruz. Hoy está en un estado de gloria. Pero ¿sabe qué? Falta una cosa para terminar su estado de exaltación. Él regresará por segunda vez. A ver, otra vez. Él regresará y dice Apocalipsis que vendrá montado en un caballo y en el muslo dirá: Rey de reyes y Señor de señores, para someter a todas las cosas debajo de sus pies. Y entonces vendrá Él, la eternidad para Él, todo sometido bajo sus pies. Wow, esto es lo completo. Pero aquí en la cuestión práctica es: el Hijo del Hombre, ¿qué es para ti? ¿Qué es en tu vida? La pregunta es: ¿qué haces tú con el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre es el siervo que te buscó. Nosotros no buscamos a Jesús. Dice que Él nos amó primero. Nosotros no lo amamos a Él primero, porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. El Hijo del Hombre es el Salvador que murió por ti. Y el Hijo del Hombre es el Rey que un día regresará. Entonces introduce esta frase y dice: el Hijo del Hombre, pongan atención, les dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre, y añade una frase: va a ser entregado. ¿Qué significa eso? Traición, rechazo, abandono. El Mesías glorioso también sería un Mesías sufriente. Cuando esto escuchan sus discípulos, y con esto termina esta enseñanza, el verso 45, vuelvo a leer, dice que ellos no entendieron nada, porque les era oculto y tuvieron miedo de preguntar. ¿Tú te imaginas esa clase? Mirándose unos a otros y decir: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y algunos en su mente: ¿cómo? ¿Va a morir? Pues si Él es mi esperanza. ¿Cómo? Él va a ser maltratado. ¿Cómo si Él es un rey? O sea, no les estaba cubierto su entendimiento. Pero dijeron: mejor no pregunto, mejor acá me la llevo tranquilito. Y a lo mejor le decía Pedro a Juan: pregúntale tú, Juan. Y Juan: no, pregúntale tú, Pedro. Mejor nadie le pregunta. Lucas enseña tres realidades
que no entendían el mensaje, el mensaje estaba oculto para ellos y que tenían miedo de preguntar. Sigo insistiendo, ellos querían un Mesías político, victorioso y triunfante. Y la idea de que el Mesías iba a morir era un esquema que no encajaba era una situación que no encajaba en su esquema mental. A veces también nosotros evitamos hacerle preguntas profundas a Dios porque sabemos que no tenemos respuesta. Y a veces preferimos una fe cómoda antes de una fe que confronte nuestras expectativas. Este pasaje en nuestra cultura actual se confronta algo. Hace 8 días, no sé si los que estuvieron recuerdan que hablé sobre la cultura del hedonismo, que es el placer inmediato. Pero hoy también hay otra cultura en nuestra sociedad que se llama cultura del éxito. Y esta enseñanza se confronta a esta cultura del éxito. ¿Por qué? Porque en la cultura del éxito vivimos en una cultura que se mide por resultados. Si tú no das resultados, tú no eres una persona exitosa. Si tú no traes una camioneta del año, tú no eres una persona exitosa. Si tú no viajas alrededor del mundo, tú no eres una persona exitosa. Si tú no tienes una cuenta de banco, tú no eres una persona exitosa. Tienes que dar resultados y la gente te enseña y te dice, tienes que hacer para dar resultados. En una cultura del éxito te dicen, tú necesitas poder, si no, no eres nadie. En una cultura del éxito, tú tienes que ser visible. Por eso, la afición para las redes sociales. Tienes que ser visible, llenar vacíos a través de eso. Hay gente, y no estoy hablando de una cultura del reconocimiento, hoy se reconoció a las mujeres. Eso es bueno, de honra. Pero hay gente que se va al lado opuesto y lo único que espera en su vida es un reconocimiento porque sus vacíos es lo que llenan. En una cultura de éxito es eso. Y hay gente infeliz porque no se les reconoce. Bueno, hay chicos que van a la escuela para sacar un 10 para que su papá le diga, qué bueno hijo, te amo y te quiero por ese 10. No porque aprenda, sino porque busca el reconocimiento de papá y de mamá. O de mamá o de papá. Esa es la cultura de éxito que nos enseñan el mundo. Pero ¿sabes? Jesús está diciendo aquí que el camino que Cristo nos muestra, que la redención puede pasar por el sacrificio. Y escúcheme esto, se le puede olvidar todo el mensaje, pero esto no se le puede olvidar. La cruz precede a la resurrección. Otra vez, la cruz precede a la resurrección. En otras palabras, muchos de nosotros queremos resultados, pero no queremos una cruz. Muchos de nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero sin antes nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. El peligro de admirar a Jesús sin entenderlo. Hoy muchos ven a Jesús como un gran maestro, como un ejemplo moral, como un líder espiritual, pero saben, su corazón está lejos de la enseñanza de cargar una cruz. La dificultad de aceptar los planes de Dios. Como discípulos a veces queremos milagros sin cruz, bendición sin sacrificio, gloria sin entrega. Por eso es que puedo decir que la cruz no fue un accidente en Jesús, fue el centro de un plan restaurador. Y el Hijo del Hombre vino y sirvió para mostrarnos el amor de Dios. Y el Hijo del Hombre sufrió para salvarnos del pecado. Y el Hijo del Hombre regresará para establecer su reino, y cuando regrese no vendrá como cordero, vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Wow. ¿Se da cuenta cómo lo que Jesús enseña choca con una cultura moderna hoy? Porque Él te dice, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que cargar la cruz. Oye, maestro, pero si tú eres el rey, ¿cómo vas a sufrir? Y mira,
Sigo insistiendo en lo que he pasado en esta vida últimamente en las semanas. Y siempre trato de sacar algo bueno porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que Dios amamos. Y no sé si a ti te pase, pero qué difícil es dar un pésame. Porque a veces decimos, lo siento, pero la verdad, no has caminado el camino que yo he caminado. Ni las sandalias que yo tengo las has pasado tú, ni yo las que tú has pasado. Pero cuando pasamos algo al respecto, eso me enseña a ser empático con los demás. Eso me enseña a que hay gente que valora su compañía en un momento de sufrimiento. Incluso me enseña a qué hacer y qué no hacer en un momento de duelo. Y yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo llegué a pensar en que, ok, el duelo. Lo voy a pasar así. Gracias a unos amigos me regalaron un libro que se llama ¿Cómo reconstruir un corazón roto? Algo así. ¿Cómo sanar un corazón roto? Y sabes, empecé a recordar muchos casos de ustedes y decir, ahora los entiendo. Ahora entiendo lo que pasas. ¿Y sabes qué me llena de esperanza y de bendición? El saber que tengo un Dios que se volvió hombre y caminó en esta tierra y que experimentó el sufrimiento y que aunque se lo quisieron evitar, Él dijo, es que este camino lo tengo que recorrer hacia la cruz. Y que Él entendió el rechazo para entenderte cuando tú eres rechazado. Y que Él entendió el dolor para entenderte lo que sientes. Y que Él entendió lo que era y sufrió la traición para que cuando tú vayas a Él y le digas, es que tú no sabes lo que es la traición, Señor, te diga, yo sé lo que es cuando alguien que te besa y que está cerca de ti te traiciona. Ah, Señor Jesús, pero tú no entiendes la pérdida. No, yo perdí a un amigo también en la tierra y lloré por él en la cruz, al frente de su tumba. Ah, Jesús, pero tú no entiendes mi cansancio. Caminé millas y millas en medio del sol y yo a veces no tenía a dónde recostar mi cabeza. Ah, pero tú no conoces lo que es el dolor. Claro, vi una mujer que iba llevando a su hijo al sepulcro y eso me movió e hice algo por ella. Ah, pero tú no sabes qué es cuando uno es rechazado por la gente. Claro, yo amé a una mujer que la querían matar porque había fallado y reconstruí su vida y su corazón. Y te puedo seguir diciendo muchas cosas que Él sabe y que Él te comprende y te entiende. Porque el camino a la cruz fue sufrimiento para Él, para entendernos a nosotros. Pero Él no solamente habló de muerte, Él habló de resurrección. Y no solamente habló de resurrección, habló de victoria. Y habló de una victoria plena. Pero qué difícil es el punto que hay entre la muerte y la resurrección. Qué difícil es cuando Dios te promete algo y en el tiempo tienes que esperar para que se cumpla. Muchos de ustedes están esperando su resurrección en un trabajo, en una solución que tienen en una enfermedad. Están esperando su resurrección, pero antes de eso hay un tiempo de espera, hay un camino de dolor, hay un camino de sacrificio. Pero Jesús te dice, yo ya lo caminé,
Por eso te puedo entender. Por eso te puedo tomar de mi mano y caminar. Y si tú vas de mi mano tomado, estás seguro en medio del dolor y de la dificultad. ¿Cuántos adoran al Señor? Póngase de pie. Hoy siento que ese Cristo. Artlist.io.